El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien, oye, buen programa hemos tenido hoy. Muy interesante, abordando diversos temas. No nos quedamos solo con el tópico de todos los días, de todas estas tratamos de variarlo, semanas, ¿no? De post-conflicto. Sí, vamos hablando de diversos temas. Y ahora tenemos una entrevista súper interesante también. Claro que sí. Nos visita acá, estamos muy honrados en recibir aquí en nuestra mesa de trabajo, Andrés Silva Arancibia. Él es chileno, speaker en 15 países, estratega y especialista en marketing digital. Nos acompaña pues para hablar evidentemente sobre algunos tópicos asociados a la coyuntura y claro su experticia que tiene que ver justamente con el marketing digital. Qué gusto recibirle, bienvenido. Bienvenido, un gusto Fabricio, un gusto Alexi por la invitación. Bueno, quiero empezar un poquito sobre su visión de lo que está pasando en su país, ¿eh? Pero es un tema más que recurrente. A ver, desde el punto de vista social es una demanda que es de múltiples variables, desde el tema de la educación, desde el tema de la salud, desde el tema de las previsiones. En realidad es un tema que es demasiado amplio, son demasiadas las demandas producto de 30 años de un modelo que ha estado enfocado no en la persona, sino que ha estado enfocado en la economía. Es decir, la economía, nosotros como personas, como ciudadanos, hemos tenido que estar al servicio del modelo económico y no el modelo económico al servicio de las personas. ¿Es el modelo post-dictadura? Claro, exactamente. Yeah. Un modelo, a partir del año 90, ¿cuándo recuperaron la democracia? Así es. Se recupera la democracia y es un modelo social de mercado. Que se ha mantenido a lo largo del tiempo con todos los gobiernos de la concertación. Independientemente. Y Piñera. Exactamente. Por lo tanto, no es culpa de Piñera, sino que Piñera y el gobierno es parte de todo un proceso al que nos ha llevado como país a explotar en una verdadera revolución en el fondo, porque se están pidiendo cambios estructurales, ¿no? Las medidas que dio ayer el presidente fueron más de 10 medidas muy interesantes, pero dentro de más de lo mismo. Y lo que está exigiendo hoy día el país no es más de lo mismo, no es un mejoramiento de lo que ya existe, sino que es un cambio de modelo. Un cambio de modelo, una reingeniería. Esto último que acaba de decir Andrés me parece que tiene un valor supremo con Tertulio, porque ha usado una palabra que para muchos es, digamos, el cuco. Ha dicho, esto es una revolución. Y yo de alguna forma veo que la revuelta en Chile, que ha cobrado muchísima más fuerza que la que hubo acá en Ecuador, ya tiene tintes de eso, ¿no? Una revolución ciudadana, una revolución popular. Así es, porque como te comentaba, el modelo no está al servicio del ciudadano común, del ciudadano que tiene que tarda 2 horas desde que sale de su hogar al trabajo y después de cuando sale del trabajo 2 horas para llegar a su hogar, o sea, tiene 4 horas en el sistema de transporte público y que no es un sistema de transporte público cómodo. Entonces, cuando tú ves que el país crece, el país tiene un crecimiento en la región, se desarrolla, pero que ese desarrollo no llega al 80% de la población, entonces ves que la población sale a las calles finalmente. Pero ahí la población hoy día se ha articulado de una manera distinta, que se ha articulado a partir del mundo digital. ¿Y no hay líderes que estén al frente de esta movilización? ¿Con quién negocia Piñera? Alguien me preguntaba ayer, ¿con quién se va a sentar a negociar? Si tiene todo el pueblo en las calles. Es que ahí entra el tema digital y eso es lo que quería compartirles. Por favor, porque, sí. Porque exactamente hoy día no hay un líder, no hay un interlocutor. No hay un Joker. Claro, porque si tú analizas, la estructura de los gobiernos son piramidales. Presidencial, vienen los ministros, y es una estructura piramidal, que es una estructura de los años 70, de los años 80, que es el modelo piramidal. A diferencia de la forma en que se organizan hoy día la sociedad y en particular las generaciones más jóvenes, los menores de 40, que son los millennials, después vienen la generación Z, que es estas dos generaciones las que están en las calles fundamentalmente, que están generando esta movilización, no ves un líder.
¿Por qué? Porque se comunican, son seres hiperconectados que pasan aproximadamente 8 a 10 horas al día en el teléfono y se organizan a partir de los canales digitales y finalmente es una verdadera estructura casi como una ameba, no sé qué, una ameba, ¿no es cierto?, que se va adaptando a la situación y se van organizando en línea. Se van organizando en línea. Entonces tú no ves cuál es el líder, cuál es el interlocutor, entre comillas, válido, porque es la comunidad, es la comunidad la que sale a las calles a manifestarse y que se organiza a partir del mundo online. Pasa, por ejemplo, con el cacerolazo. Aquí en Ecuador lo vivimos nosotros durante esa etapa de las protestas y no sé si en Chile ocurrió el mismo fenómeno, que la gente a través de redes sociales, mensajes de texto o de WhatsApp empezaron a convocarse al cacerolazo. El cacerolazo fue algo que surgió a partir de los canales sociales. Entonces, al final, este es como un verdadero fantasma que ¿no es cierto?, el gobierno de turno mira hacia todos lados y ¿con quién converso? ¿Con quién dialogo? Porque cuando tú tienes un interlocutor válido, puedes negociar con él, pero hoy día no hay con quién negociar. Entonces el presidente ayer hizo las medidas, o sea, comunicó las medidas por todos los canales, pero finalmente no tiene con quién negociar. Este fenómeno que dice nuestro invitado Andrés Silva del marketing digital, o de lo digital, mejor dicho, sí. No el marketing, sí. Lo digital. Es un fenómeno que en este momento se ha reproducido en Ecuador, en Bolivia y en Chile. Desde esa parte digital es similar. Es muy similar, porque hace el 2000... Pensemos lo siguiente. La revista Times todos los años publica el personaje del año. El 2006, el personaje del año en la revista Times fue un computador y decía adelante "you". 2006 estamos hablando. ¿Qué es lo que reconoce la revista Time? Es que el poder ya no lo tienen los personajes, el poder está en cada una de las personas porque tiene acceso a Internet. Hoy día el poder de esas personas está en un teléfono inteligente, donde logra generar finalmente esa comunidad, esa comunidad. Entonces al final es un fenómeno digital que producto de la hiperconexión, pero además de una hiperconexión inteligente, porque a mí me molesta cuando dicen que estas generaciones jóvenes son desinformadas. Hay un error ahí, porque estas personas no leen los periódicos tradicionales, no ven los medios tradicionales, pero se informan a partir de las plataformas digitales. Pero ahí yo tengo una pregunta, claro, Andrés. Sí. A ver, estas nuevas generaciones son sobreinformadas, pero sobre la base de que son sobreinformadas, porque tienen acceso a muchísima información en las compus, en las tablets, en los celulares, o son mal informadas por esa sobreexposición de noticias. Es que ahí, efectivamente, ahí entramos podríamos empezar a hablar del tema de las fake news. A ver. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, están sobreinformadas y es un caldo de cultivo para que puedan mal informarse, no perdamos de vista que las fake news siempre han existido. La diferencia es que hoy día tenemos plataformas digitales donde esto se amplifica y se viraliza. Pero el rumor, cuando no existían las plataformas digitales, hablemos de los años 90 hacia atrás, ¿cómo tú hacías circular una fake news? A través de un rumor. Empezaba el boca a boca. Un pasquín. El boca a boca. Un pasquín. Exactamente, un panfleto. No, también puede ser un panfleto, pero el boca a boca. El boca a boca. O sea, la fake news siempre ha existido. Lo que sucede es que hoy día se ha amplificado producto de que hoy día existen las plataformas interactivas. Entonces, la tecnología nos ha permitido a nosotros, por eso la revista Time, el 2006, publicó You con un computador, porque es la persona, a partir de un blog, a partir de una cuenta de Twitter, a partir de una cuenta de Instagram, de Facebook, que puede amplificar un rumor a partir de una fake news. Aquí en Quito hay una historia interesantísima, la tragedia de Radio Quito, a partir del relato de la Guerra de los Mundos. Ah, perfecto. Aquí se incendió una radio que empezó a relatar la Guerra de los Mundos, que... Era un radioteatro, pero no lo anunciaron como radioteatro. Y el locutor esto recoge la historia, es una de las historias más emblemáticas de Quito. El locutor, digamos, se pone en la piel del personaje sin alertar a la audiencia que es teatralizado y habla de una invasión alienígena. Como la primera dama de tu país, que habló de que se trata de una invasión alienígena. Así es. Claro, y luego cuando aquí se generó un pánico en la ciudad,
Y cuando la radio comenta que es era teatro, era una actuación, no era algo real, una muchedumbre llegó hasta la radio e incendió la radio. Wow. Esto pasó en los 50. 49. 40, exacto. Sí. Es una historia, Es una historia con base justamente en lo que estamos conversando. Ahora, piensa que hoy día, y mi tesis, en uno de mis libros, yo hablo del calentamiento global digital haciendo la analogía al calentamiento global. Entonces, ¿de qué se trata eso, Andrés? eso se trata de que hoy día, así como hoy día existen tormentas donde antes no existían por producto del cambio climático, el calentamiento global, en las comunicaciones hoy día se producen tormentas donde antes no ocurrían. Porque antes yo tenía 3 posibilidades si estaba descontento. Era comentarle a mis vecinos, a mis amigos, a mis parientes, o, por ejemplo, con una empresa, si yo estaba descontento, dejar una carta de reclamo en un buzón de reclamos. Y lo más mediático que yo podía hacer en la década del 90 era mandar una carta a un director, producto de que estoy descontento con algo. Y si la línea editorial no estaba de acuerdo con lo que decía tu carta, no se publicaba. Cuando a principios de este siglo irrumpen los blogs en nuestra sociedad, las personas pueden escribir lo que estimen conveniente en los blogs y después en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Hoy día ya sabemos todas las plataformas, no vamos a entrar en detalle. Entonces, con este famoso hashtag se generan hoy día tormentas comunicacionales donde antes no ocurrían, crisis comunicacionales donde antes no ocurrían. Hoy día uno ve los trending topics de Chile o ve los trending topics que ocurren en las cuentas sociales acá en Ecuador o en Bolivia. Tú ves que hoy día en espacios digitales ocurren verdaderas tormentas o crisis comunicacionales donde antes no ocurrían. Claro, pero aquí también la pregunta, ¿qué tan grandes son esas crisis si comparamos el acceso al mundo digital frente al común de la gente que no tiene ese acceso a ese mundo digital? A ver, pensemos en el caso. O sea, no pretendo quitar valor No, sí. a lo uno, pero claro, aquí lo que se ha dicho es que el mundo real no está en las redes, en el mundo digital. Es que eso es falso, porque hoy día la penetración mundial de Internet en el mundo está llegando al 60%. El 60% de la población tiene acceso a Internet. Más del 50%, hay el 60 y algo % de la población tiene un teléfono móvil y de eso, el 50% de esos teléfonos son un smartphone o un teléfono inteligente. Ahora, Andrés, Entonces, la pregunta es, ese 60% que tiene acceso a Internet, ¿es una persona cultivada en el manejo de las redes sociales? ¿O cuál es el porcentaje de los analfabetos digitales que todavía no pueden identificar entre una noticia real y una noticia falsa? a ver, es que analfabeto digital, no me atrevería a decir analfabeto digital el que no identifica una noticia falsa o verdadera. La alfabetización digital tiene que ver mucho más con el manejo de lo digital. Ahora, cualquiera de nosotros, yo que soy especialista en este tema, he caído en trampas de fake news, ¿no? Que hoy día que las hacen cada vez más sofisticadas y más perfectas. Entonces, ¿y cómo haces para identificar entonces cuando se trata de una noticia falsa? Uno tiene que ir ahí, y yo reivindico el tema de las fuentes oficiales. O sea, cuando uno ve que, por ejemplo, se publicó en Chile respecto a el toque de queda, antes de que se anunciara el toque de queda. Un día antes se dijo va a haber toque de queda. Era una fake news. Estaba publicado con el logo del Ejército de Chile y se publicaba. Eso era una fake news. Pero ¿qué es lo que hice yo? Dije, no, es falsa. ¿Por qué? Me fui al sitio web y no había nada. ¿Te das cuenta? Entonces tú vas a la fuente original. ¿Y cuáles son las fuentes originales? Los sitios web. Es tan fácil como eso. Sal de las redes sociales y anda a los sitios web oficiales. Si está publicado ahí, es verdad, y si no está publicado ahí, no es verdad. Ahora, también hay el caso, y aquí en el Ecuador lo hemos vivido, y lo hemos comentado en estos micrófonos, y yo lo he comentado en mis redes inclusive, hay incluso personajes políticos, gente que tiene muchos seguidores, hay periodistas, hay influencers que también se han hecho eco de noticias falsas, de fake news. Sí. ¿Cómo combatimos eso? Motivados por el sesgo. Es que ahí claro. cuando digamos, está en juego el desprestigiar a una persona o una institución, la gente creo yo que no piensa mucho antes de tuitear o de publicar algo. Es que ahí hay un tema de... A ver, el tema del rumor, vuelvo a lo mismo. Cuando una persona, nosotros en la década del 90 queríamos generar o conducir, ¿no es cierto? Que lo que buscamos es conducir un tema hacia donde nos conviene a nosotros, ocupábamos el rumor. La única diferencia que hoy día tenemos es que ese rumor lo podemos viralizar digitalmente y el alcance es mucho mayor. ¿Ya?
Eso no hay mayor diferencia, pero sí está en nuestro ADN generar el rumor y generar noticias falsas. ¿Ah? De hecho, en neuromarketing conozco muchos especialistas, pero uno en particular que dice que todo el mundo miente, que el cliente miente. Cuando tú le preguntas al cliente, ¿está contento con mi producto? Te dice, sí, estoy satisfecho, etcétera. Pero al momento de comprar no me compra y le compra a la competencia. Entonces, en neuromarketing se dice todo el mundo miente. Entonces, esto también, que si tú lo llevas al mundo político y al consumidor, que es el elector, el electorado, el ciudadano digital, también miente. ¿Ah? Yo te planteaba hace un momento el concepto del analfabeto digital porque a mí me hace pensar en serio que, claro, no terminamos siendo tan diestros, tan duchos en el manejo de las redes sociales, por más que estemos metidos todos los días y con permanente acceso al Internet. Te voy a citar algunos ejemplos, Andrés, de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. A ver, aquí hay un medio formal, ¿no? Un medio tradicional, que es un periódico que también tiene sus plataformas digitales, que es El Universo. Y hay otro que se llama El Comercio. Entonces, se crearon cuentas parodia de estos medios de comunicación. La una se llamaba El Uninverso y el otro se llamaba El Mercioco. Entonces cogían la foto de un personaje público, de un político, y le atribuían una declaración que nunca la dio. Y la ponían ahí, con las artes idénticas a las de los periódicos formales. Y la gente empezaba a viralizar. Entonces, pero no se daba cuenta que la cuenta era @eluninverso, @el Mercioco, sino que solo dabas retweet y like. Y hay una cosa adicional. Ahora estamos hablando de este tipo de memes, ¿no? De memes que hacen estas cuentas. Ya estamos viendo casos de deep fakes, que son animaciones virtuales, en donde no es que se le atribuye una declaración, sino que con animación virtual hace como que Fabricio Vela dijo tal cosa, claro. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para identificar eso? Si es que no estamos permanentemente adiestrándonos en el manejo de lo digital. Ahí diste un muy buen punto en el tema de la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque las personas hoy día leen muy poco. El tiempo de ven la imagen, ven lo que quieren ver y finalmente terminan compartiendo porque se convencen de que eso es verdadero. Hay un tiempo de lectura muy bajo, ¿eh? Y hay un fenómeno que se llama la inmediatez del compartir. O sea, las personas hay una desesperación por ser el primero en publicar esa noticia. Eso, ¿no? Pasa aquí pasa y en mucho. todo lado. Entonces, en esa inmediatez, en eso de lo instantáneo, las personas no recaban en el detalle. Y como están permanentemente en el teléfono pasando de una página a otra, están manteniendo la atención en muchos sitios a la vez, en esa rapidez, en esa inmediatez, terminan compartiendo cosas que no son verdaderas. A mí me pasó, y yo lo reconozco, en un grupo que tengo en WhatsApp, hace 2 meses atrás, publiqué en el grupo cómo es posible que un medio de televisión, en este caso Canal 13, pueda incitar a la violencia en tal cosa, o decir esta frase que incita a la violencia. Y después en el mismo grupo me dicen, Andrés, esa es la cuenta falsa de Canal 13. ¿Te das cuenta? Y yo, ¿cuál fue el error que cometí? Es que no me detuve a leer, sino que inmediatamente, no puede ser esto, y lo compartí en el grupo. Pero pasa también aprendida, que la gente lee... lección aprendida. Claro. Pero si uno que trabaja en esto cae en la trampa, imagínate la gente que no es especialista y que está permanentemente hiperconectada y con ganas de compartir algo para finalmente... Porque en el fondo nosotros... Una de nuestras necesidades esenciales del ser humano es informarnos, pero también hay una necesidad del compartir. Y el mundo digital, y por eso existen las redes sociales, es porque nos permiten compartir, ¿no? Entonces, pero es todo cada vez más rápido, la velocidad. Y en esa velocidad los tiempos de lectura bajan muchísimo. Exactamente, a eso quería ir. La gente está leyendo ahora únicamente los titulares. Lee el tweet y ya lo asume como verdad. No se da la molestia de abrir el enlace. Yo siempre cito como ejemplo lo que ocurrió con Chespirito o con Cerati. Hubo un medio internacional cuya cuenta de Twitter fue hackeada y posteó el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Sí. ¿No? Tú abrías el link de ese tweet y era la foto de una taza de café.
no había noticia, no había confirmación, Así no es. había nada. Simplemente, bueno, y a Chespirito lo mataron 20 veces antes de morir. Hay otro fenómeno que ocurrió en Instagram, y era una noticia extremadamente mala, no me acuerdo exactamente el caso, pero era extremadamente mala, que era para no darle like o no darle un me gusta. Y el fenómeno era que tenía más de 50.000 me gusta. Entonces, ¿qué es lo que se demostró ahí? Es que la persona no vio, sino que está así en el teléfono y va dando like, no ve. Entonces, no vio efectivamente que era una noticia mala, que era una persona que se había suicidado. Y le daban like, y el suicidio tenía más de 50.000 likes. Es decir, la gente no se detiene a ver, demostraron con eso que las personas no se detienen a ver efectivamente de qué se trata esto, sino que lo miran, qué bueno, like. ¿Verdad? No, los tiempos de atención son muy bajos. Para darte unas cifras, los millennials, que son los nacidos entre el 80 y el 94, tienen 12 segundos de atención en promedio, 12 segundos. Si nos vamos a la generación Z, que son los nacidos del 95 hasta el 2011, bajamos de 12 segundos a 8 segundos de atención. Y los Gen Alfa, que son los nacidos del 2012 hasta el 2025, que todavía no nacen, tienen en promedio 5 segundos de atención. O sea, con eso te trato de demostrar que este bajo tiempo de atención para detenerse a leer efectivamente de qué se trata esto es un caldo de cultivo para que proliferen las fake news. Entonces, es un desafío. Te traslado una inquietud a partir de algo que sucedió ayer en horas de la noche aquí en Ecuador. Empezaron a circular mensajes de SMS, mensajes de texto del gobierno nacional. No sé si tienes tú ahí el texto con Tertulio de qué es lo que dice el mensaje. ¿El mensaje del gobierno? Sí, me llegó a mí también. A mí también me llegó. Sí. Ecuatoriano, no creas en noticias falsas, no se baja el sueldo, no se entrega bono a venezolanos, no se perdona deudas a ricos. Secom. Ya, sobre la base de esto, me piden que le pregunte a nuestro invitado qué tan buena estrategia es para contrarrestar una noticia falsa enviar estos mensajes por SMS. A ver, en la teoría todos los canales son válidos. En la teoría todos los canales son válidos porque en realidad la relación, y aquí aparece un concepto que es muy interesante, que es el concepto omnicanal. La omnicanalidad es tener presencia en los canales donde mi público objetivo, mis audiencias están activas. Entonces, si la gran pregunta que yo me haría, mi audiencia, mi público objetivo está activo en este canal. Si la respuesta es sí, entonces el mensaje es válido, porque efectivamente, y no lo sé acá, no desconozco cuál es la tasa de apertura a un SMS en Ecuador, pero cualquier canal donde yo pueda llegar a mi audiencia objetivo es un canal válido. La estrategia hoy día debe ser omnicanal. Cuando hablo de omnicanal no es solamente los canales digitales, son los canales tanto off como online. Nuestra sociedad hoy día se mueve en un mundo digital o digital, que es lo mismo. Está en un permanente tránsito a través del smartphone entre el mundo offline y el mundo online, porque las manifestaciones ocurren offline, ocurren en la calle, uno las ve, pero cómo se organizan ocurre en el mundo online. Entonces, cualquier canal que te permita llegar a tu audiencia objetivo es un canal válido. Qué entrevista tan interesante, Andrés, gracias por el tiempo, Muy gentil, por la Andrés. gentileza. Un placer por la invitación. De igual manera. A nuestro invitado hablando justamente la de gente aquello. muy enganchada Sí, con el enganchada. tema, muy interesada. Franco Fernández bueno. nos había escrito, nos decía en las redes si es factible encontrar interlocutores válidos por medio de la generación de tendencias y búsqueda de respuestas con planteamiento de propuestas. Los líderes guían con la verdad, pudiendo ser varios los líderes. Si nos recuerda, hace 5 años el hashtag y si te pasa a ti, que fue trending topic mundial. Oye, una pregunta última, Sí. que nos respondas en 15 segundos, Sí. Andrés. ¿Qué tan eficiente es contratar troll centers? Aquí, por ejemplo, han contratado troll centers para tratar de desacreditarle a Abel, a mí. Se dedican Al a eso, programa. crean cuentas falsas y empiezan a emitir mensajes, te hacen un meme, te insultan. ¿Qué tan efectiva es esa estrategia? No, eso no es efectivo. La gente, ¿Verás, crudo? la gente no es, como bien decimos en Chile, la gente no es tonta. La gente finalmente sabe, en definitiva sabe que lo que es
un troll y finalmente lo castiga. O sea, eso no tiene muy poca efectividad. De acuerdo. Gracias, Andrés Silva, por habernos acompañado. Gracias. Muchas Qué gracias gusto, por la ¿ah? invitación. Muy amable, Andrés, qué gusto. Esta muy Gracias. interesante charla.